Bueno, continuamos con la tercera parte de esta unidad temática dirigida al estudio de la microbiología bucal y vamos a profundizar un poquito más sobre la evolución de este biofilm dental, de esta biopelícula que se ensambla sobre la superficie dentaria y la evolución implica describir un poco más sobre los tipos de géneros bacterianos que se adhieren en función del tiempo, ¿no? En este estudio, por ejemplo, utilizando un modelo animal donde se registra la superficie en este caso adamantina, la superficie de hidroxiapatita, a las 0 horas de la formación del biofilm, donde vamos a tener únicamente un precipitado de proteínas derivadas de la saliva, en este caso del animal, pero si hacemos la evolución a lo largo de 96 horas, en el mismo animal, con, con el mismo disco de hidroxapatita, con la misma superficie dentaria, eh, entonces podemos registrar o se ha podido registrar que a las 3 horas, ¿sí? A las 3 horas de formarse la película salival adquirida, que es lo primero que se deposita sobre la superficie dental, ese precipitado proteico, es la primera capa que se establece para empezar la colonización temprana del biofilm, de la biopelícula. Y a las 3 horas vamos a tener depósitos de Streptococcus oralis, ¿sí? Básicamente Streptococcus del grupo Mitis son los pioneros, son los primeros en llegar a esta superficie cargada de proteínas salivales como mucina, proteínas ricas en prolina, estaterinas, glicoproteínas. Bueno, todas esas proteínas son receptores para las adhesinas bacterianas, ¿sí? Y los primeros en colonizar, que es, su presencia se registra a las 3 horas de la formación de la película salival adquirida, son Streptococcus del grupo Mitis, como por ejemplo Streptococcus oralis. Pero a las 24 horas ya se puede registrar el agregado de formas bacilares, pero que siguen siendo bacterias gram positivas y que siguen teniendo un metabolismo aeróbico, como son los grupos de actinomyces, que son bacilos gram positivos aeróbicos, y que son los segundos colonizadores, digamos, son los segundos en agregarse después del grupo de Streptococcus y que igualmente están considerados como colonizadores tempranos o primarios, ¿sí? De esta manera va creciendo el biofilm dental. Entonces, hasta a las 24 horas de depositada la película salival adquirida, tenemos depósitos de Streptococcus oralis y actinomyces. A las 48 horas vamos a registrar ya el agregado de Bellonella, del género Bellonella. Recuerden que es un género eh, es un género cocoide, es un género de células cocoides gram positivas que tienen, con la diferencia que son cocos gram negativos, mientras que los estreptococos son gram positivos. Por lo demás, exhiben un metabolismo muy similar a estreptococos. Sin embargo, se ha visto que en la superficie dental pueden, a nivel de la placa supragingival, pueden coexistir a pesar de ser ecológicamente similares. De hecho, los ácidos liberados, generados por el metabolismo de Streptococcus, va a beneficiar, va a potenciar el desarrollo de Bellonella, es un género bacteriano predominantemente acidúrico, ácido tolerante. Entonces, su crecimiento se potencia en presencia de ácidos, pero sobre todo su coexistencia con estreptococos en la superficie del dental a nivel supragingival está básicamente potenciado por la incapacidad de este biofilm de desprenderse, ¿no? Recuerden que la superficie dental aporta un nicho ancladamente estable, ¿sí? Porque es una superficie no descamativa. Entonces, bajo las interacciones con toda la demás comunidad, con todos los demás integrantes de esta comunidad, se favorece la estabilidad de estos dos géneros a pesar de ser ecológicamente similares.
A las 96 horas se registra ya, o a las 72 horas se podría decir, se registra el depósito de Fusobacterium, que recuerden era la bacteria puente que conecta a los colonizadores tempranos, Streptococcus, Bellonella, Actinomyces. Esos son los colonizadores tempranos del biofilm dental supragingival. Y el agregado de esta bacteria, Fusobacterium, género Fusobacterium, específicamente si nos referimos a la especie Nucleatum, que es la más importante, el agregado de esa especie va a permitir la complejización, la maduración de ese biofilm y la colonización o el agregado de especies gram negativas anaeróbicas proteolíticas, entre ellas Porphyromonas gingivalis, especies de Prevotella, de Tannerella, Agregatibacter, que van a ser los responsables de llevar a esta instancia, ¿no? O sea, de ser esto, agregados dispersos de células bacilares y cocoides, hacer esto y hacer esto, ¿no? Adquirir una arquitectura ya especializada, una estructura tridimensional con picos y valles, ¿sí? Característico de una biopelícula, ¿sí? Entonces, vean la evolución del biofilm, de ser esto, de ser pocos agregados sobre la superficie de hidroxiapatita, agregados aislados, luego estos agregados coalescen, se fusionan y se complejiza la estructura del biofilm en altura, ¿no? Va aumentando en altura, va aumentando en complejidad y obviamente al aumentar la población bacteriana, la población, la densidad celular, la carga de este biofilm, pues las condiciones de oxidorreducción van disminuyendo porque va aumentando los niveles de CO2. Y la acidez a lo largo del biofilm también es variable, ¿no? A nivel de las profundidades, el pH es más ácido, a nivel de la superficie de este biofilm, el pH va a ser más alcalino. ¿Por qué? Porque está en contacto con la saliva y la saliva tiene capacidad tampón, tiene capacidad de buffer, tiene, gracias a los bicarbonatos presentes en la saliva, el calcio de la saliva, se va a permitir esta alcalinización, ¿no? Este aumento en el pH, pero en las profundidades del biofilm el pH va a ser más bajo, entonces las condiciones en el biofilm son diversas, ¿sí? Son variables. La población, de hecho, es diferente en las capas más profundas de la composición que vamos a encontrar en las capas más superficiales. Y de hecho, si a este biofilm se agrega Candida albicans, la complejización va a ser mayor, porque Candida albicans, recuerden en la clase de hongos, es una levadura muy peculiar. ¿Por qué muy peculiar? Porque tiene capacidad de filamentar, tiene capacidad de formar hifas y pseudo-hifas. Y está descrito, estudios han demostrado que la capacidad de Candida albicans para formar hifas, pues estas prolongaciones filamentosas, estas estructuras filamentosas, se ramifican, cuando se ramifican forman micelios, como vimos en esa clase, y esos micelios van a complejizar las condiciones ambientales y van a crear un entorno anaeróbico, predominantemente anaeróbico, que va a favorecer la adherencia y el crecimiento de especies anaerobias proteolíticas gram negativas como Porphyromonas gingivalis. Bueno, entonces en la biopelícula subgingival, recuerden que esta biopelícula dijimos en la segunda parte de esta clase que se ve potenciada por la anatomía de este nicho y se ve potenciada por el crecimiento, la maduración de la biopelícula supragingival, que al crecer va a taponar esto y va a generar un ambiente más anaeróbico, favoreciendo el desarrollo de la colonización y el desarrollo de especies anaeróbicas, proteolíticas a este nivel. Ahora bien, el biofilm a nivel subgingival se va a formar sobre las superficies duras como la raíz, en este caso el cemento radicular, y se va a formar también sobre las células epiteliales,
¿sí? Solamente las bacterias con capacidad para formar biofilm, para tener un crecimiento sésil, serán las que puedan adherirse a estas superficies, coagregar y formar esta biopelícula. Las que quedan inmersas, o sea, quedan suspendidas en este fluido gingival crevicular que circula en este nicho, son bacterias básicamente planctónicas, aunque se ha establecido que biofilm también es eh, la expresión de agregados celulares aún suspendidos en un medio líquido, pero si ya la bacteria tiene capacidad de agregarse con otras, aún no siendo un depósito sésil, sino un depósito formado, una agregación formada a nivel de un líquido, es considerado un biofilm. ¿Y cuál es la definición de biofilm? Un biofilm es justamente una comunidad microbiana que generalmente es multiespecie, es compleja, que se forma sobre una superficie que puede ser viable o no viable, es decir, que puede ser biótica o abiótica respectivamente. Y estas células que componen, estas células bacterianas o bacterianas fúngicas, que componen una biopelícula, están inmersas en su propia matriz extracelular que ellas mismas producen, ¿no? O sea, este biofilm está complejizado y madura por la producción de una matriz extracelular predominantemente polisacarídica, que estas mismas bacterias liberan al exterior. Entonces sirve como una especie de soporte para toda la comunidad microbiana, ¿no? La defiende, la protege del sistema inmune del hospedador y la protege del acceso de los antimicrobianos, ¿sí? De hecho, las biopelículas justamente son estructuras que ofrecen alta resistencia a la acción de los antimicrobianos, de los antisépticos, de los desinfectantes, porque la maduración, o sea, la densidad de esta biopelícula y esta matriz extracelular que contiene a todas estas células bacterianas o células microbianas, impide la penetración, ¿sí? La difusión de las moléculas antimicrobianas, ¿no? Y obviamente en esta biopelícula las bacterias o los integrantes de la misma van a estar protegidos de la respuesta inmune del hospedador. Entonces, recuerden la biopelícula o la formación de biopelícula de biofilm es, primero, es la forma más frecuente de crecimiento microbiano y es una forma de adaptación ante condiciones ambientales adversas. Las bacterias justamente expresan genes que le permiten crecer en biofilm, crecer formando una biopelícula en condiciones con baja disponibilidad de nutrientes para poder adaptarse a ese medio hostil. Justamente crecen en biopelícula para poder adaptarse a condiciones ambientales adversas. Y también no olviden, el crecimiento en biofilm le va a permitir a las bacterias que están integrando, a los microorganismos que están integrando esa biopelícula, poder evadir la respuesta inmune del hospedador y poder evadir la acción de los antimicrobianos, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos describir sobre la microbiota asociada a un periodonto sano? Estudios 10 años atrás pues establecen que en un periodonto sano, dicho sea de paso, la biopelícula que se puede formar en un periodonto sano a nivel subgingival, a nivel del surco gingival, recuerden, en condiciones de salud escasa, esa biopelícula está formada por una baja diversidad y una baja abundancia de especies y en todo caso las pocas especies bacterianas que vamos a encontrar en el surco gingival van a ser fundamentalmente bacterias gram positivas de los géneros Streptococcus y Actinomyces, que son de hecho los colonizadores primarios de la superficie dental a través de la película salival adquirida. El 75% de las bacterias que forman un biofilm subgingival en condiciones de salud, no olviden, son Streptococcus actinomyces, ¿sí? Del género Streptococcus vamos a encontrar básicamente Streptococcus oralis, sanguinis, Streptococcus mitis, Streptococcus gordoni,
¿sí? Y otros, en general los Streptococcus mencionados forman parte del complejo amarillo. Las bacterias están agrupadas en complejos de color según la capacidad de promover o no pues enfermedad periodontal. Las bacterias que forman parte del complejo amarillo son bacterias consideradas comensales, consideradas beneficiosas para la salud tanto de los tejidos duros como de los tejidos blandos de la cavidad bucal. ¿Sí? Y en condiciones de un periodonto sano, estas son las bacterias que vamos a encontrar, predominantemente género Streptococcus actinomyces, y dentro del género Streptococcus, fundamentalmente Streptococcus oralis, sanguinis, salivarius, gordoni, ¿sí? Los cuales son anaerobios facultativos. Recuerden que en general los Streptococcus tienen un metabolismo predominantemente anaerobio facultativo, algunos son anaerobios estrictos. No toleran tanto las condiciones de oxidación, de los niveles altos de oxígeno, porque tiende a inhibir su crecimiento. Y vamos a encontrar también, obviamente, en esta microbiota asociada a un periodonto sano, pues, microorganismos pertenecientes al complejo azul. Dentro de este complejo azul se encuentran las especies del género Actinomyces. Y los bacilos gram negativos móviles, como las espiroquetas, anaerobios estrictos, como Tannerella, especies del género Tannerella, Porphyromonas, Agarigastibacter, espiroquetas como Treponema denticola, están presentes en muy bajo número o prácticamente no se detectan, ¿sí? En todo caso, básicamente serán las espiroquetas las que podrán detectarse pero en bajo número en condiciones de periodonto sano. Porphyromonas, Agarigastibacter, Tannerella, Filifactora locis, estas aparecen fundamentalmente en condiciones ya de enfermedad periodontal, ¿sí? Así que no lo olviden, las bacterias gram negativas, anaerobias estrictas, móviles, son muy escasas en un periodonto sano, ¿sí? Son muy escasas o son prácticamente ausentes cuando aparecen en condiciones de enfermedad. Entonces, en un periodonto sano, ¿cuáles son las especies bacterianas que voy a encontrar predominantemente? Dos géneros o especies que comprenden dos géneros o que pertenecen a dos géneros, Streptococcus y Actinomyces. Complejo amarillo, complejo azul, en relación a la predisposición o a la relación que tienen estas bacterias con el desarrollo de enfermedad periodontal o con el riesgo de enfermedad periodontal. Bueno, las distintas interacciones ecológicas, por tanto, que se producen en la cavidad bucal serán las que determinen las características cuantitativas y cualitativas de la totalidad de su microbiota en los distintos nichos ecológicos y en las distintas condiciones tanto de salud eubiosis o enfermedad disbiosis. Bueno, la microbiota de la cavidad bucal es compleja. Hasta el año 2001 se consideraba que la microbiota bucal o el microbioma bucal estaba, bueno, en esa época no se hablaba todavía de microbioma, se hablaba de microbiota. El término microbioma es un término que emerge a partir del estudio que lanzó en el 2012 sobre el microbioma bucal humano, el NIH, ¿sí? Y que determinó, que estableció esta base de datos del microbioma humano, ¿sí? Es una base de datos que fue manualmente curada y que nos permite poder contrastar secuencias obtenidas en un grupo poblacional y poder contrastarlas con esta base de datos y poder establecer identidad. Entonces, hasta el año 2001, la microbiota de la cavidad bucal se consideraba que estaba constituida por alrededor de 500 especies microbianas o filotipos o taxones. Eso en el 2001. En el 2009, Negroni plantea en su texto que pues, los avances en biología molecular
los cuales permitieron justamente amplificar la identificación de especies o de taxones, de filotipos que habitan la cavidad bucal, ya que los estudios basados en análisis del ADN me permiten identificar especies colonizantes que no son cultivables, que yo no las puedo aislar en el laboratorio. Entonces los estudios de biología molecular permitieron eso, permitieron poder conocer mejor, profundizar el conocimiento de el perfil de especies que podemos encontrar colonizando la cavidad bucal, las cuales llegan alrededor de 700 filotipos o 700 taxones, ¿sí? Dentro de lo que sería el bacterioma. O sea, el bacterioma bucal estaría formado por alrededor de 700 especies, ¿sí? 700 especies distintas. En el 2015 se establece esta base de datos llamada HOME, del Human Oral Microbiome Database, que es una base de datos específica para microbioma oral humano. Esta base de datos almacena todas las secuencias que los diferentes estudios o investigadores del mundo han obtenido sobre análisis del microbioma bucal y las han subido, las han almacenado en esta base de datos. Esta es una base de datos que hasta el año 2015 contenía alrededor de 35.000 clones registrados en estudios de análisis de microbioma bucal humano. De esos 35.000 clones, en el año 2015, este estudio de Costalonga y Herzberg determinó que de esos 35.000 clones, 1.179 corresponden a unidades taxonómicas operacionales o taxones o filotipos, si lo quieren llamar de esa manera, ¿sí? Que es el nivel el más alto de clasificación de un organismo, de un microorganismo. Es decir, que esto significa que en la cavidad bucal pues podemos encontrar alrededor de 1.200 taxones o 1.200 filotipos, ¿sí? Entre bacterias, hongos y otros organismos como parásitos, arqueas, ¿sí? Y de estos 1.179 otus que se registraron en el año 2015, se sabe que 875, o sea, casi 900 filotipos, corresponden a la biosfera frecuente, a la biosfera comúnmente detectada y que representa el 99% del microbioma bucal, mientras que el 1% de ese microbioma bucal estaría conformado por alrededor de 304 otus o 304 filotipos que se corresponden con una biosfera rara, una biosfera raramente identificada o recuperada en la cavidad bucal y que representa tan solo el 1% de todo ese microbioma bucal, ¿sí? Es decir, de todas las especies microbianas que podemos encontrar en la boca, el 1%, ¿sí? El 1% que corresponde aproximadamente a 300 filotipos son básicamente especies fúngicas, ¿sí? Arqueas, parásitos, y el 99% de esa biosfera, el 99% del microbioma bucal humano es bacterioma, el 99% del microbioma bucal humano son taxones bacterianos, ¿sí? Que hasta el 2009, como lo dije, Negroni plantea en su texto que se habían identificado alrededor de 700 especies bacterianas. Hoy se sabe que el número de taxones que podemos encontrar en la boca dentro del bacterioma, que es la biosfera frecuente, llega aproximadamente a 900 filotipos, ¿sí? O a 900 especies bacterianas, ¿sí? Ahora, hay una base de datos llamada CORE que en este caso almacena las secuencias de especies bacterianas frecuentemente recuperadas, identificadas en la cavidad bucal. Ese core bacteriano, ¿sí? Ese core del microbioma humano
está representado por bacterias solamente, y ese core bacteriano estaría conformado por alrededor de 636 filotipos, o sea, un poco menos de 700 filotipos, ¿sí? O sea que aproximadamente estamos ahí, ¿sí? En función de lo que registra el texto de Negroni en el año 2009 y en función de lo que se sabe en los últimos años, pues el número de especies bacterianas frecuentemente identificadas y recuperadas en la cavidad bucal llega a aproximadamente unos 700 filotipos, unos 700 taxones bacterianos, que representa el core de ese microbioma. O sea, el bacterioma es el tipo de especie microbiana más identificada, más aislada en cavidad bucal, representando el 99% de la biosfera que ocupa ese nicho, ese hábitat llamado cavidad bucal, y el 1% es una biosfera rara. Dentro de esa biosfera rara se sabe que las especies fúngicas son las predominantes o las mayormente identificadas, ¿sí? Bueno, justamente estos son los datos que aporta el Human Oral Microbiome Database sobre la abundancia relativa del microbioma oral a nivel de género, ¿sí? Hasta el año 2015, según la revisión de Herzberg y de Costa Longa, pues el microbioma oral, el microbioma bucal humano en condición de salud, en condición de eubiosis, ¿sí? Sin considerar la distribución por nichos, sino a nivel global, uniendo toda la información de todos los nichos, podemos decir que en consenso la boca está colonizada predominantemente por el género Streptococcus, representando aproximadamente el 27% de los filotipos encontrados en este reservorio, en este nicho llamado cavidad bucal. Entonces, como les dije, el género Streptococcus es el género predominante en la cavidad bucal, es el género protagónico, forma parte no solo del microbioma bucal, no es solamente un género protagónico del microbioma bucal, sino que además forma el microbioma core, es el protagonista, es la vedette de ese core bacteriano que se puede identificar en cavidad bucal, seguido por el género Bellonella, que representa el 10% de los filotipos encontrados en cavidad bucal, seguido por Selenomonas y Gemela, que representan menos del 5%, y después tenemos Fusobacterium, recuerden el género bacteriano que aparece ya cuando las condiciones en la boca tiran más hacia condiciones de anaerobiosis, y es la bacteria puente que conecta a los colonizadores primarios, Streptococcus, Bellonella, Actinomyces, con los colonizadores secundarios, que son básicamente bacterias proteolíticas. Aunque según esta base de datos, Actinomyces, por ejemplo, representa cerca del 2% de los filotipos encontrados, es bastante poco frecuente, siendo más bien más frecuente Prevotella, Lactobacillus, Neisseria. Igual estas proporciones o esta abundancia de estos géneros varía de una población a otra, de una región a otra. ¿Por qué? Porque por lo que les mencioné inicialmente, la composición y la actividad de las bacterias que colonizan la cavidad bucal va a estar expuesta sobre todo al estilo de vida, ¿sí? A las condiciones ambientales, y no tanto por el background genético. El background genético influye, las características étnico-raciales pueden influir en la composición de un microbioma, en el perfil de especies microbianas que podemos encontrar ocupando un determinado sitio del cuerpo humano, como la boca, pero las principales diferencias o las diferencias más importantes están básicamente denotadas por los hábitos dietéticos, ¿sí? Por el estilo de vida. De hecho, hay estudios que demuestran que dos personas
teniendo aún el mismo background diferente background genético, pero viviendo juntas y teniendo el mismo estilo de vida y los mismos hábitos alimenticios, aun cuando poseen diferentes características raciales y por lo tanto diferente background genético, han demostrado un perfil de microbioma intestinal muy similar, altamente compatible. ¿Por qué? Porque el patrón de alimentación es igual, ¿sí? Entonces, ese es un dato muy importante a considerar, ¿sí? Hay muchos factores que influyen en la composición de un microbioma, pero tienen que saber que de esos factores, el más importante que según las evidencias es el estilo de vida o los hábitos dietéticos que tiene el sujeto, que tiene el individuo, ¿sí? Que superan inclusive a factores que tienen que ver con el background genético. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del sistema inmune de la cavidad bucal. Los tejidos duros y blandos de la boca están protegidos por factores inmunes inespecíficos y específicos. Los factores inmunes inespecíficos son aquellos que están relacionados con la integridad de los tejidos, la integridad de las mucosas y del periodonto, con la calidad y la cantidad de los constituyentes de la saliva y del fluido gingival crevicular. Recuerden que la protección inespecífica son todos los mecanismos, tanto celulares, las barreras físicas, ¿sí? Los mecanismos celulares y humorales de la inmunidad innata, todo eso es inmunidad inespecífica. ¿Por qué inespecífica? Porque está presente desde el nacimiento, es innata, ¿sí? No depende del contacto con el patógeno, mientras que los factores específicos son aquellos que se aprenden, son factores que se desarrollan tras el contacto con el patógeno, ¿no? Si no hay contacto con el patógeno, no puede haber evolución, no puede haber maduración de esta inmunidad llamada específica, ¿sí? O también llamada adaptativa. Entonces, los tejidos duros y blandos de la boca, en definitiva, están protegidos por factores inespecíficos y específicos. Esto supongo que ya lo vieron en inmunología, lo deben manejar muy bien. Los factores inespecíficos se basan fundamentalmente en la integridad de las barreras, en este caso la barrera mucosa, la mucosa bucal, el periodonto, y la saliva y las propiedades del fluido crevicular gingival que ejercen un rol preponderante. ¿Sí? La saliva es todo un sistema con diversos factores, los cuales contribuyen por un lado a la formación de la biopelícula a través del precipitado proteico que conforma la película salival adquirida, pero además esos factores proteicos van a prevenir la colonización bacteriana, pueden inhibirla, pueden neutralizarla y pueden evitar o prevenir la invasión microbiana. Y los factores específicos relacionados con la inmunidad adaptativa que protegen a los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal, pues están representados por la inmunidad humoral a través de los linfocitos B y las células plasmáticas y el aporte de las inmunoglobulinas, la IgM, la IgG, la IgA, tanto la secretoria como la sérica. La IgA secretoria, que la vamos a encontrar en la saliva, ¿no? Y que tiene cumple un rol fundamental en la protección de los tejidos duros y blandos, y la inmunidad celular, representada en este caso por los linfocitos T, los linfocitos B, y dentro de los linfocitos T tenemos los linfocitos CD4, los linfocitos CD8. Bueno, ahora, las defensas inmunitarias, los factores inmunes específicos e inespecíficos que protegen a los tejidos duros y blandos de la boca, están sectorizados en la cavidad bucal, están
divididos, se podría decir, topográficamente por la presencia de las piezas dentarias, ¿sí? La presencia de los dientes ha podido o ha permitido clasificar la protección inmune en dos grandes territorios o dominios, el dominio salival y el dominio gingival. El dominio salival, que se corresponde a los 2/3 superiores de la corona, ¿sí? Ese dominio está bañado por la saliva y sus productos, que, como les dije, por un lado favorecen la formación de la biopelícula, ya que promueven la adherencia bacteriana, pero por otro lado la saliva posee propiedades protectoras, remineralizantes, propiedades defensivas a través de la IgA secretoria, propiedades antimicrobianas a través del sistema lisozima, el sistema lactoferrina lactoperoxidasa, la presencia de mucinas. Entonces, todos los componentes proteicos que tiene la saliva, ¿sí? Y los componentes minerales de la saliva, las proteínas clasificadas en salivales mayores, salivales menores y péptidos, todos esos componentes que son fundamentalmente proteicos le van a permitir a la saliva establecer o ejercer funciones relacionadas con el diente, con los alimentos y relacionadas con los microorganismos, ¿sí? Entonces, el dominio salival, recuerden, compromete o afecta los 2/3 oclusales o incisales de las piezas dentarias. El dominio gingival, empieza desde el tercio cervical hacia, hacia la raíz, y es el dominio gingival. Ese dominio gingival no está predominantemente bañado por la saliva, sino que está afectado por los componentes inmunológicos que trae consigo el fluido crevicular gingival y que exudan en el surco a través del plasma, y que son básicamente sus componentes inmunes. Se clasifican en humorales y celulares. Dentro de los humorales podemos citar la IgM, la IgA, la IgG, ¿no? Que vienen desde el suero o desde el plasma y exudan al surco gingival. Proteínas del complemento, todos estos serían factores humorales, ¿sí? Y los factores celulares de protección, de defensa, que podemos encontrar en este fluido crevicular gingival, que provienen de la circulación, ¿no es cierto?, y que exudan a este surco gingival, son células de inmunidad innata y las células de la inmunidad adaptativa. Las células de la inmunidad innata serán polimorfonucleares neutrófilos, monocitos macrófagos, eosinófilos, basófilos. Vamos a tener también la llegada de células NK, y las células de la inmunidad adaptativa, ustedes ya las conocen, linfocitos T con su fenotipo CD4, CD8, y linfocitos de tipo B, ¿no? Aunque hay que recordar, hay que saber que existen varios fenotipos de linfocitos T helper, ¿sí? Dentro de los T helper 1 tenemos los CD4, CD8, pero tenemos además fenotipos T helper 2, fenotipo T helper 9, T helper 17. Bueno, toda esa mezcla de células T pueden llegar a este nivel, células Treg, células T regulatorias, podemos encontrarlas a este nivel. Obviamente la proporción de estas células linfoides va a estar también condicionada por el desafío antigénico, ¿sí? Por las propiedades de los microorganismos colonizantes. Bueno, sobre el origen y desarrollo de la microbiota bucal, pues tenemos que hacer hincapié aquí en un cambio de paradigma que ha ocurrido. Pues hasta el 2009, Negroni en su tratado de microbiología estomatológica planteaba que la cavidad bucal del feto en el útero se encuentra libre de gérmenes, es decir, que la cavidad bucal durante la vida intrauterina es un medio totalmente aséptico, es decir, libre de gérmenes.
y que tan solo o recién a partir del nacimiento dicha cavidad bucal queda expuesta a la microbiota del tracto vaginal materno, empezando entonces la colonización de los microorganismos llamados pioneros, que formarían ese microbioma neonatal temprano y que luego va evolucionando para formar, mediante fenómenos, procesos de sucesión ecológica, ese microbioma bucal va evolucionando, va madurando, completándose cuando en una comunidad clímax, cuando termina de erupcionar los dientes permanentes y luego queda expuesto a transiciones o a modificaciones permanentemente en función de los hábitos del individuo, ¿no? Y bueno, que en el momento del nacimiento, hasta el 2009 se planteaba que entonces la cavidad bucal recién se colonizaba de especies microbianas durante el nacimiento, por el contacto con el canal vaginal, que ya saben, el canal vaginal, la vagina, está, es un medio lleno de microorganismos, tenemos microbiota de tracto urogenital, así que el paso en este caso del niño por el canal vaginal permitía esta colonización. Es decir, no se concebía la colonización de cavidad bucal durante la vida intrauterina, ¿no? Y recién durante el nacimiento la cavidad bucal se colonizaba por especies de estos géneros, corinebacterias, lactobacillus, coliformes, cocos tanto facultativos como anaerobios estrictos y protozoos. Sin embargo, estudios publicados en los últimos 10 años, se podría decir, han identificado la presencia de depósitos de ADN bacteriano en la placenta humana, en el fluido amniótico y en el meconio infantil, que es la primera evacuación que realiza el intestino del recién nacido. Y bueno, en función de este hallazgo es que se hipotetizó que el primer contacto con microorganismos que tendría el ser humano en su vida ocurre realmente a nivel de la vida intrauterina o prenatalmente. Es decir, que la cavidad bucal se coloniza durante el desarrollo fetal, es decir, durante la vida intrauterina. Y esta hipótesis se construyó a partir de estos hallazgos, estudios que encontraron presencia de ADN bacteriano en las barreras materno-fetales, como son la placenta humana, el fluido amniótico y la presencia de bacterias en el meconio infantil, que es la primera evacuación del intestino humano. Bueno, estos son los estudios que pudieron expresar estos resultados, o que encontraron la presencia de material genético de origen bacteriano en las barreras materno-fetales, y que permitieron de alguna manera llegar a construir esta hipótesis de que la cavidad bucal humana se coloniza por primera vez durante el desarrollo prenatal. ¿Sí? Fundamentalmente estos dos estudios subrayados en amarillo, que si desea o si les interesa los revisan o los leen. Pero bueno, esos son los antecedentes que se tienen. Y en función entonces de todos estos antecedentes, estos hallazgos que datan desde el 2002, como ustedes pudieron ver en la lista, se construyó esta hipótesis que de alguna manera explica la forma en que las bacterias pueden llegar a la cavidad bucal del feto, a colonizar la cavidad bucal del feto. Entonces, la hipótesis planteada es que los microorganismos de reservorios maternos, como el intestino y la cavidad bucal, son traficados a las barreras materno-fetales por una vía hematógena o vía células inmunes. O sea, la explicación que se da para poder, o la hipótesis que se construye para poder explicar cómo es que las bacterias
llegan a colonizar la boca del feto durante la vida intrauterina es la siguiente. Lo que se postula es que los microorganismos de la cavidad bucal materna y o del intestino de la madre, lo primero que hacen es colonizar estas barreras materno-fetales. ¿Cuáles son las barreras materno-fetales? Bueno, la placenta, el líquido amniótico, el útero, serían básicamente estas barreras materno-fetales. Estas bacterias que vienen de la boca de la madre o del intestino materno pueden acceder a estas barreras materno-fetales por dos vías, aparentemente por una vía hematógena o por una vía mediada por células inmunes, es decir, por un tráfico mediado por células inmunológicas. Esa es la hipótesis que se ha planteado y que faltarían muchas más evidencias para poder terminar de construir, de poder confirmar esta hipótesis, poder validarla en realidad. Se ha avanzado bastante y los cuestionamientos que plantea esta hipótesis y los antecedentes que se tienen hasta el momento son los siguientes. Lo primero es que no se conoce el tiempo y la naturaleza de la exposición a la microbiota fetal, es decir, qué tiempo le lleva a las bacterias desde los nichos bucal o digamos desde los nichos maternos como boca, intestino materno, qué tiempo les lleva en acceder a las barreras materno-fetales y desde ahí a la cavidad bucal o al intestino del feto. No está del todo confirmado, esto es una hipótesis, que el viaje sería o el tráfico sería por una vía hematógena, por vía células inmunes, pero es algo que todavía tiene que ser pues, comprobado, así que se requiere más evidencias para poder confirmar, validar esta hipótesis que se ha planteado. Hasta el 2018 lo que se sabía es que el poder de decir que la cavidad bucal fetal está ya colonizada durante la vida intrauterina era en función de hallazgos de depósitos de ADN bacteriano encontrados en el intestino del feto, por ejemplo, o encontrados en esa primera evacuación, en ese meconio infantil, o por la presencia de ADN bacteriano encontrado en la placenta humana o en las membranas amnióticas, pero no se sabía si esos genes eran realmente procedentes de bacterias viables o si era solo material genético que llegó ahí, tal vez por bacterias muertas, ¿sí? Que viajan o que llegan desde la circulación. Entonces, no se tenía hasta el 2018 precisión sobre el origen de ese material genético, de ese ADN bacteriano encontrado fundamentalmente en barreras materno-fetales, placenta, líquido amniótico. No se sabía si realmente provenía de bacterias viables, si realmente la cavidad bucal y el intestino fetal pueden llegar a ser colonizados por bacterias viables, las cuales se adhieren, es decir, colonizan y se adaptan y proliferan y forman biopelículas. Y después, otro de los cuestionamientos es si estas bacterias fetales persisten aún después del nacimiento, formando lo que se llama el microbioma neonatal temprano o formando parte de ese microbioma neonatal temprano, que según la literatura tradicional, la cavidad bucal recién se coloniza a las 8 horas del alumbramiento o del nacimiento con la comunidad conocida como pionera, la cual sufre el cambio más importante a los 6 meses de vida con la erupción de las primeras piezas dentarias, los dientes temporarios, y termina de modelarse esa microbiota para convertirse en una comunidad clímax con la erupción de los dientes permanentes. Pero con estos hallazgos, con estos antecedentes, aparentemente el microbioma de la cavidad bucal empieza, ¿sí? Empieza su desarrollo durante la vida intrauterina,
pero no se sabe si estas bacterias que colonizan la cavidad bucal aparentemente durante la vida intrauterina, durante la fase prenatal, persisten aún después del nacimiento y se integran a esa comunidad pionera o ese microbioma neonatal temprano. Entonces, en el 2018, este grupo de investigadores del norte de California se plantean justamente dar respuesta a algunas preguntas que estaban sin resolver hasta ese momento y estudian la exposición fetal a la microbiota materna en diadas humanas y murinas, es decir, utilizan modelos murinos, modelos animales, y utilizan modelos clínicos para poder dar respuesta a sus preguntas, a los cuestionamientos que se planteaban sobre este tema hasta el año 2018. Los objetivos de este trabajo de Jung y colaboradores fue entonces comprender mejor las relaciones microbianas madre-feto, tanto a nivel de diadas murinas y diadas humanas, localizar bacterias en el feto, para lo cual utilizaron enfoques basados en FISH, hibridización fluorescente in situ, y usaron también enfoques basados en cultivo, y usaron además tecnologías de secuenciación de última generación para poder llegar a identificar el perfil de especies que se pueden encontrar colonizando las barreras materno-fetales, la cavidad bucal, el meconio infantil en el caso de las diadas humanas y la presencia de poder identificar los microorganismos tanto cultivables y no cultivables que pudieran estar colonizando el intestino fetal en diadas murinas, ¿sí? Y bueno, y después demostrar la viabilidad bacteriana. Ellos justamente lo que querían, o este grupo lo que se propuso, fue demostrar que esos depósitos de ADN bacteriano que se pudieran encontrar en estas diadas humanas y murinas correspondían realmente a bacterias viables, ¿sí? Bacterias vivas que están desarrollándose y que están formando biopelícula y que están interactuando en esas barreras materno-fetales. Bueno, entonces la metodología del estudio de Jung y colaboradores para poder alcanzar los objetivos propuestos y dar respuesta a la hipótesis que ellos plantearon fue la siguiente. Esta metodología se basó en muestrear diferentes sitios, en este caso de diadas humanas y murinas. En las diadas humanas muestraron vagina, recto, placenta, membranas amnióticas de las mujeres gestantes durante el momento del parto y hicieron la clasificación de los grupos de estas diadas materno-fetales, estas diadas humanas materno-fetales, en función del tiempo de gestación, es decir, en función de el momento del parto, ¿no? Si eran partos pretérminos o partos término, y también tomaron muestras de ratonas gestantes, las cuales las indujeron a entrar en un estado de gestación bajo condiciones estrictamente restringidas, estrictamente controladas de laboratorio, ¿sí? En condiciones totalmente estériles, y solamente se incluyeron en este estudio mujeres que estaban destinadas a dar a luz o tener su parto vía cesárea. No se incluyeron mujeres con un parto programado natural, y lo mismo pasó para las ratonas gestantes, las cuales fueron intervenidas igualmente quirúrgicamente por cesárea para para poder llegar o tener acceso al feto, ¿sí? Al feto murino.
Y en el caso de los infantes, de las diadas pues humanas, lo que hicieron es mostrar el meconium y la cavidad bucal de infantes recién nacidos, y mostraron el meconio, la piel y el intestino de ratones críos, ¿no? Para lo cual tuvieron que sacrificar a las ratonas, ¿sí? Extraer el feto y tomar biopsias, en este caso muestras del intestino de esos ratones, de esos fetos murinos, para poder determinar vía ionización fluorescente in situ la existencia o no de bacterias, de microorganismos, básicamente bacterias, porque lo que se buscó fueron depósitos de ADN bacteriano con técnicas basadas en FISH, en secuenciación masiva, y se utilizaron también cultivos para establecer si se podían aislar bacterias de estas diadas materno-murinas, eh, humanas y murinas, ¿no? Materno-fetales, humanas y murinas. Bueno, entonces los resultados a los cuales llegaron en las diadas madre-hijo, tanto pretérmino y término, obtenidos por parto cesárea. Este grupo encontró la presencia de microbiota, tanto en el meconio infantil y en la cavidad bucal, la cual bajo los algoritmos de predicción demostró provenir o se estimó que provenía esa microbiota del útero y de la placenta materna, es decir, en las diadas madre-hijo, en las diadas humanas, materno-fetales, una vez que las mujeres incluidas en el estudio y que cumplían todos los factores propuestos por los investigadores para participar del estudio, una vez que digamos, se les presentó el momento del parto, el nacimiento se dio por cesárea, y lo que se hizo fue inmediatamente, una vez que nació la criatura, tomar muestras de meconio, ¿sí? Esa primera evacuación intestinal que tiene el recién nacido, y muestrear la cavidad bucal, ¿no es cierto? Además se tomaron muestras, como lo vimos en la metodología, de la vagina de la mujer, de la placenta, ¿sí? Del líquido amniótico. Esto fue durante el momento del parto, y esas muestras se sometieron a un procesamiento para extraer el ADN. Ese ADN se secuenció por Next Generation Sequencing, y esas secuencias luego fueron procesadas y fueron analizadas en bases de datos contrastadas para darle identidad, es decir, darle nombre y apellido a los microorganismos que pudiéramos encontrar en esas muestras. Y efectivamente los investigadores encuentran bacterias, encontraron colonización bacteriana, ¿sí? Dentro de esa colonización predominaron fundamentalmente el grupo de las centrobacterias, Agregatibacter, bacterias tipo proteolíticas, pero fundamentalmente enterobacterias fueron las que más encontraron, las más dominantes. Y las encontraron tanto en el meconio, es decir, en las muestras que tomaron de los infantes, de los recién nacidos, ¿sí? Y por los algoritmos de predicción pudieron establecer que la microbiota detectada en el meconio infantil y en la cavidad bucal del recién nacido, a los segundos de nacer, provenía, se estimó que provenía del útero y de la placenta, en este caso materna. Esos fueron los resultados obtenidos bajo el estudio en las diadas humanas. En las diadas murinas, lo que vieron fue que la composición y la fuente predicha de la microbiota intestinal fetal cambiaba entre la gestación media y tardía, y se encontraron bacterias cultivables tanto en el intestino fetal durante la mitad de la gestación, pero la capacidad de obtener bacterias cultivables en la etapa tardía de la gestación redujo significativamente. Es decir, que en el caso de las diadas murinas, los investigadores pudieron encontrar bacterias realmente colonizando el intestino de esos fetos murinos,
Y después compararon justamente esa microbiota encontrada en el intestino fetal con la microbiota detectada en las ratonas madres, en las ratonas, digamos, gestantes, y pudieron establecer que las bacterias que llegaron al intestino de esos fetos murinos provenía aparentemente de la placenta y del útero de esas ratonas gestantes. Sin embargo, lo que vieron también es que la fuente de origen de esa microbiota intestinal fetal cambiaba entre la gestación media y la gestación tardía, como también cambiaba la composición microbiana encontrada en el intestino fetal de esos fetos murinos entre la gestación media y la tardía. ¿Por qué? Porque fue en la gestación media donde pudieron básicamente obtener bacterias cultivables, y la capacidad de obtener bacterias cultivables disminuyó significativamente en la etapa tardía de la gestación murina. Bueno, este es el perfil, pasando rápidamente este es el perfil de bacterias que pudieron encontrar en las diferentes muestras, en los diferentes sitios muestreados en las diadas humanas materno-fetales. Recuerden que en las diadas humanas los investigadores muestrearon todos estos sitios en la mujer: vagina, útero, placenta, membranas amnióticas, el plasma y la materia fecal de la madre. Y en el niño, es decir, en el recién nacido, lo que hicieron es tomar muestras de esa primera materia fecal liberada, el meconium infantil, y tomaron muestras también de cavidad bucal. ¿Sí? Los colores en este hot map, este mapa de puntos calientes, los colores representan el porcentaje o la proporción de estos géneros bacterianos. Entre más nos acercamos al color rojo, amarillo rojo, significa que la proporción de cada uno de estos géneros era mucho más cercana al 100%. ¿Y qué podemos verificar acá en este resultado, en este hot map? Es que en la cavidad bucal del infante, es decir, del recién nacido, vemos que el género predominantemente recuperado o identificado en esa cavidad bucal. Recuerden que la identificación se hizo por métodos basados en cultivos, se hizo por métodos basados en análisis del ADN, y coincidió con el género con bacterias pertenecientes a las enterobacterias, Escherichia y Shigella, que tienen, como ustedes ven, el porcentaje más alto, cercano al 75%, seguido por otros géneros menos frecuentes como Lactobacillus, Acinetobacter, ¿sí? Esto en cavidad bucal del recién nacido, mientras que en el meconium también coincidió una alta proporción aunque menor, de la registrada en cavidad bucal de enterobacterias. Sí fue mayor la recuperación o la identificación de especies del género Lactobacillus, proteolíticos como Prevotella, y también se registró Acinetobacter, Anaerococcus, ¿sí? Es decir, en definitiva, independizándonos del perfil bacteriano recuperado, lo importante aquí es reconocer que este estudio demuestra la presencia de bacterias en la cavidad bucal del recién nacido y en la materia fecal de ese recién nacido, es decir, en ese meconium infantil. Ahora, cuando ellos comparan estas bacterias aisladas, identificadas en la cavidad bucal del feto y en el meconium infantil, y las comparan con las obtenidas en las muestras maternas, ellos pueden ver o pudieron notar, según los algoritmos de predicción, que así justamente les dio ese resultado, y es que estas bacterias encontradas en las fuentes, en este caso del recién nacido, boca y meconio, coincidían, eran semejantes, eran compatibles, eran coincidentes con las encontradas predominantemente en el útero materno, en la placenta y en las membranas amnióticas. Entonces, justamente lo que ellos establecen es que estas tres fuentes son las que permitirían el acceso de bacterias
y la colonización de bacterias a nivel de la cavidad bucal y el intestino fetal. ¿Sí? Entonces, la colonización del intestino fetal es lo que va a permitir que se encuentren, se detecten bacterias en esa primera materia fecal llamado meconio, ¿sí? Del recién nacido. Bueno, en este gráfico de columnas podemos ver la proporción de la microbiota infantil detectada en los infantes atribuida a las fuentes maternas, ¿sí? Entre ellas útero, placenta, membranas amnióticas, que fueron aquí las predominantes, ¿sí? Está obviamente clasificada en función de los partos pretérminos y los partos a término, y ustedes pueden ver que los resultados son bastante similares, ¿sí? Independientemente del momento en que se presentó el parto, si fue adelantado, si fue a término. En los casos pretérminos, por ejemplo, en los infantes, digamos, en las muestras obtenidas de cavidad oral y de materia fecal de los recién nacidos, ¿sí? Ustedes ven que básicamente las bacterias encontradas en la cavidad bucal y en la materia fecal provienen fundamentalmente, ven que lo que más predomina son las barras rosadas y las barras anaranjadas y verdes. Entonces, si vamos al sitio donde se muestreó, en este caso en la madre, podemos ver que las bacterias que pudieron aislar estos investigadores en la cavidad oral y en ese meconium del recién nacido provienen fundamentalmente de placenta y de membranas amnióticas, en menor proporción de útero, esto en las mujeres pretérmino. Si nos concentramos solamente en la microbiota encontrada en la cavidad bucal de los recién nacidos, vemos que las principales fuentes para la colonización de esta microbiota oral fetal fueron fundamentalmente membranas amnióticas y placenta, ¿sí? Mientras que las fuentes predominantes, prioritarias para mediar esa colonización bacteriana en el intestino fetal fueron fundamentalmente placenta y útero. Y esto en el grupo de las mujeres pretérmino. En el grupo de las mujeres término los resultados fueron bastante similares, como pueden observar. Y estos son los resultados arrojados por las diadas, el estudio de las diadas murinas, para lo cual utilizaron, como ya les conté, ratonas, las cuales las indujeron a preñarse, pero lo hicieron en condiciones estrictas, condiciones altamente estériles, ¿sí? Y las mismas fueron sacrificadas en distintos estadios de la gestación para justamente valorar diferencias o encontrar diferencias en cuanto a la composición y a la fuente de la colonización fetal durante todo el periodo de la gestación, que en este caso en ratones es de 20 días. Entonces, lo que encontraron básicamente los investigadores es que las bacterias que se pudieron identificar en los fetos murinos fueron básicamente cultivables en la etapa intermedia, en la etapa media de la gestación, en la etapa temprana media, mientras que en la etapa tardía los grupos de bacterias que se aislaron en ese estadio fueron significativamente menores, es decir, que en la etapa tardía de la gestación la proporción de bacterias cultivables decae dramáticamente y lo que más podemos encontrar colonizando los sitios de ese feto murino, como el meconium y la piel, son básicamente bacterias incultivables. Eso es lo que vieron. Y lo que ven en este gráfico es básicamente la fuente
que se pudo predecir de esas colonizaciones encontradas en estos fetos murinos. Como ustedes pueden ver en la etapa intermedia de la gestación, ¿sí? Las bacterias que estos investigadores encontraron en el meconium de los ratones y en la piel de los ratones provienen, según la predicción, fundamentalmente, si ustedes ven la barra roja es la predominante, esas bacterias encontradas en meconium y en piel de esos fetos murinos proviene fundamentalmente de la placenta, mientras que en la etapa tardía lo que encontraron es que la fuente cambia, ¿sí? De placentas se va básicamente a membranas amnióticas, ¿sí? Es decir, que las bacterias que encontraron en el meconium, en la piel de esos fetos murinos en la etapa tardía de la gestación, provienen fundamentalmente de membranas amnióticas. Este es el perfil de especies bacterianas que estos investigadores pudieron identificar y pudieron muchas de ellas aislarlas en el laboratorio mediante enfoques basados en cultivo, coincidiendo fundamentalmente, como ven, en las etapas tempranas, en estas etapas intermedias, donde más se pudieron obtener bacterias cultivables, predominando el género Lactobacillus, enterobacterias, ¿sí? Como Enterococcus fecalis, ¿sí? Estenotrophomonas, que también son cultivables, especies de bacteroides, las mismas que ustedes ven que en las etapas tardías de la gestación su aislamiento disminuye dramáticamente, ¿no? Quedando únicamente la posibilidad de recuperar Lactobacillus en las etapas avanzadas de la gestación, en esos ratones, en esos fetos murinos, y las fuentes de donde provenían estas bacterias que se pudieron aislar, que se pudieron cultivar, ¿sí? Que se pudieron aislar en el laboratorio y que fueron fundamentalmente recuperadas en las etapas tempranas y en la etapa media de la gestación, provienen fundamentalmente, si vemos el grupo de lactobacilos, provienen fundamentalmente de fuentes como el intestino, la placenta, el útero, ¿sí? Mientras que en las etapas avanzadas de la gestación, donde las únicas bacterias recuperables en la etapa tardía de la gestación a nivel de esos fetos murinos fueron básicamente especies de lactobacillus, las cuales a nivel de los días 19-20 de la gestación provienen fundamentalmente de placenta. Bueno, este es otro de los resultados de este trabajo de Jung y colaboradores, donde por medio del enfoque de hibridización in situ, hibridización fluorescente in situ, utilizando sondas dirigidas a hibridar con este gen justamente del RNA ribosomal 16 Bedberg, pudieron poner en evidencia la presencia de ADN bacteriano en el intestino de estos fetos murinos. Como ustedes ven, los puntos rojos, lo azul son núcleos celulares que están teñidos con DAPI, y los puntitos rojos que se señalan en los recuadros, pues corresponde a la hibridización de la sonda, ¿sí? Es decir, si la sonda encontraba una secuencia complementaria, que de hecho la encontró en estas muestras que ustedes ven, da esta luz fluorescente, esta fluorescencia roja, detectable con el microscopio de fluorescencia. Entonces los vemos acá vemos depósitos bacterianos, acá vemos otros, acá vemos otro, acá vemos otro. Entonces, con este enfoque, estos investigadores pudieron poner en evidencia en una forma gráfica, mediante este enfoque de hibridización fluorescente in situ, utilizando sondas,
dirigidas a complementar o complementarias al gen RNA ribosomal Disease-Vedberg, que es un marcador típico de bacterias, la cual estaba marcada con fluorocromo, el SIA3, y pudieron justamente con este enfoque poner en evidencia la presencia de bacterias en el intestino fetal. Entonces, la conclusión a la que llegó este estudio de Jung y colaboradores es que la microbiota fetal de mamíferos, como humanos y ratones, ¿sí?, existe, es dinámica y es viable durante el desarrollo en el útero. ¿Por qué llegan a la conclusión de que es dinámica? Porque según el estudio que hicieron en la diada murina, vieron que la composición de esa microbiota variaba desde la etapa media a la etapa tardía, ¿sí? Era fundamentalmente cultivable en la etapa media de esa gestación, y llegan a la conclusión de que es viable porque pudieron aislar esas bacterias en el laboratorio, es decir, las muestras tomadas del intestino y del meconium de los fetos murinos y de la piel, pudieron sembrar en medios de cultivo en el laboratorio y obtuvieron crecimiento. Entonces, por esa razón llegan a la conclusión de que es viable, no solamente existe, sino que es dinámica, es cambiante, es viable durante el desarrollo del útero, ¿sí? Por lo tanto, al día de hoy podemos decir que hay evidencias suficientes para asegurar que la cavidad bucal y el intestino del feto se colonizan tempranamente durante la vida intrauterina, y según evidencias obtenidas en modelos animales, en modelos de murinos, esa microbiota al parecer sería cambiante y además es viable.